Les hacemos llegar nuevamente nuestros saludos y le damos la bienvenida para continuar con el desarrollo de la tercera unidad sobre el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Esta es nuestra tercera sesión, donde vamos a analizar en detalle todos los aspectos relacionados con la Primera Guerra Mundial, sus antecedentes, sus causas, sus características, sus hechos principales y sus consecuencias, por supuesto. Pero sobre todo, de ese análisis vamos a desprender si los factores que desencadenaron esta Primera Guerra Mundial siguen hoy día vigentes y podrían generar un nuevo conflicto en nuestros tiempos, de mayores consecuencias y muy devastadoras, ya que el desarrollo tecnológico de hoy es muy superior al de aquellos tiempos. Para empezar este análisis, echemos una mirada a lo que ocurría al inicio del siglo XX. Tal como hoy día ocurre, y existe tecnología que nos sorprende y nos deslumbra por su eficacia y su utilidad, también para inicio del siglo XX, fruto de la revolución industrial del siglo XIX, habían aparecido nuevas máquinas aplicadas a todos los campos, en este caso también al campo de la guerra, nuevas formas de matar. Fruto de la revolución tecnológica del siglo XIX, habían aparecido, por ejemplo, el avión, que abrió un nuevo escenario en la guerra, el combate aéreo. Aparecieron los tanques, que destrozaban cualquier defensa en la tierra, los submarinos, que dieron un giro a los combates navales en el mar, y la ametralladora, un arma muy letal en los campos de batalla que mató miles, y si no millones, de soldados de todos los bandos. El uso combinado de todas estas tecnologías aplicadas a las armas de guerra es la que va a convertir a esta Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra en la más mortífera de todas las habidas en toda la historia de la humanidad. Por otra parte, hoy en día hablar de armas químicas y decir que muchos países las emplean en sus conflictos bélicos no es ninguna novedad. Sin embargo, para la Primera Guerra Mundial sí fue una novedad el uso por primera vez de armas químicas, como el gas mostaza, que fue utilizado por ambos bandos para destruir al enemigo. La Primera Guerra Mundial trae al escenario bélico no solamente nuevas armas como las que acabamos de ver, sino también una nueva forma de guerra que va a contribuir a la gran mortandad de soldados de todos los bandos en esta guerra. Se trata de la guerra de trincheras, que vamos a analizar en detalle más adelante. Pero quizá el aspecto más desolador de esta Primera Guerra Mundial es el aspecto humano. Al iniciarse, entre todos los países participantes se movilizaron alrededor de 70 millones de soldados, de los cuales al finalizar la Primera Guerra Mundial, más de 9 millones habían muerto y una gran cantidad de heridos, toda una generación quedó mutilada o inutilizada. Ahora bien, luego de este breve análisis preliminar, es momento de plantear nuestro propósito de aprendizaje para esta sesión, así como también los aspectos en los cuales ustedes deben demostrar sus aprendizajes. En primer lugar, vamos a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que dos ideologías como el nacionalismo y el liberalismo hayan llevado en un momento determinado a la humanidad a una guerra como esta, la Primera Guerra Mundial? En segundo lugar, ¿se justifica una guerra tan atroz por los intereses y aspiraciones de supremacía que tenían cada una de las potencias que participaron por el dominio del mundo? En tercer lugar, ¿habrán habido ganadores? ¿Quién o quiénes y de qué manera se puede decir que fueron ganadores? En cuarto lugar, ¿te imaginas hoy en día una probable tercera guerra mundial con la tecnología y las armas que hoy existen? ¿Qué tan devastadora podría ser? Esas son nuestras preguntas retadoras y sobre esas deben ustedes hacer girar sus aprendizajes. Iniciemos pues el análisis en detalle de este gran acontecimiento bélico, conocido en aquellos tiempos como la Gran Guerra de 1914 a 1918. Como concepto, diremos que se le llamó la Gran Guerra hasta 1939, cuando se inició un nuevo conflicto mundial. De allí en adelante se les llama la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra que, si bien estuvo centrada en Europa, luego adquiere dimensiones mundiales cuando el resto de potencias se alinean con uno de los bandos opuestos, ya sea los aliados de la Triple Entente o las potencias centrales de la Triple Alianza. Y además se compromete a todas las colonias que tenían estas grandes potencias en América, Asia, África y Oceanía. Se inicia el 28 de julio de 1914 y va a finalizar el 11 de noviembre de 1918. En su inicio movilizó más de 70 millones de soldados y cuando termina 9 millones y algo más habían fallecido, dejando además a toda una generación de mutilados, heridos y discapacitados en cada uno de los países participantes.
Ahora bien, ¿qué causas pudieron motivar un conflicto de tal envergadura? Sin duda alguna, las causas principales fueron económicas. Como ya hemos señalado en otras sesiones, para inicio del siglo XX, Alemania se había convertido en la primera potencia económica mundial, y este proceso ya venía ocurriendo desde el año 1880, desplazando a Inglaterra de ese lugar que lo había tenido desde fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX prácticamente. Obviamente Inglaterra se puso inquieta, preocupada por el avance alemán y sobre todo por la pretensión que tenía de apoderarse de más colonias en África y Asia. Por tanto, en términos económicos empieza una competencia entre las grandes potencias económicas por el control de las rutas comerciales con las colonias. Asimismo, una lucha por un nuevo reparto de los territorios en las colonias, donde Alemania quiere hacer valer su primer puesto como potencia industrial y su poder militar. Dentro de las causas políticas podemos encontrar el nacionalismo, que ya dijimos en otras sesiones, se desarrolló dentro de cada uno de los países como un sentimiento de odio hacia los extranjeros, hacia los países vecinos, y un deseo de supremacía en el mundo. Por ejemplo, Francia quería recuperar territorios que le había sido arrebatada por Alemania en la guerra de 1871, las provincias de Alsacia y Lorena. Serbia quería recuperar los territorios de Bosnia que estaban en poder de Austria, y existía la rivalidad de Rusia y Austria por la posesión de la península de los Balcanes. De lo dicho, en el siguiente mapa podemos apreciar cómo Serbia, que era vecina al sur de Austria, tenía pretensiones de recuperar los territorios de Bosnia-Herzegovina, con los cuales compartía lazos históricos y culturales, ya que su población era muy similar, solo que Bosnia-Herzegovina estaba bajo el dominio de Austria. En el caso de Rusia y Austria, podemos observar que sus pretensiones iban hacia los Balcanes, donde se encontraban los países como Rumania, Bulgaria y parte del Imperio Otomano. En este otro mapa podemos apreciar la rivalidad franco-alemana, recordando que en la guerra de 1871 entre Prusia y Francia, Prusia vencedora le había arrebatado las provincias de Alsacia y Lorena. Para este tiempo, Francia buscaba la revancha y quería recuperar de Alemania aquellas dos provincias. También tenemos las causas ideológicas, y allí debemos recordar que también en otras sesiones hemos señalado que el nacionalismo es una ideología que permitió el desarrollo del sentimiento nacional en muchos pueblos que compartían lazos históricos y culturales comunes, permitió su unificación o su separación y su posterior desarrollo. Sin embargo, también hemos señalado que el nacionalismo llevado al lado extremo por los grandes grupos de interés en cada una de las potencias mundiales que había en ese tiempo, desarrolló en sus pueblos un sentimiento de odio y deseos de guerra contra los pueblos de los países a los cuales consideraban sus rivales. También debemos considerar que había un sentimiento común en toda Europa de considerarse la raza superior y los únicos civilizados en el mundo. Como causas militares podemos señalar el expansionismo militar de estas grandes potencias durante esta época, ya que todas ellas querían ser la primera potencia hegemónica en el mundo. Pero en Europa, dos de estos países eran claramente los que competían por este lugar, Alemania e Inglaterra. Inglaterra, que ya había sido la primera potencia desde fines del siglo XVIII hasta el siglo XIX, y Alemania, que la había desplazado al iniciarse el siglo XX, como ya dijimos. Por eso, entre ambas empiezan a formarse un sistema de alianzas militares con otros países para resguardarse en caso de una eventual guerra. Este sistema de alianzas dio origen a que durante la llamada Paz Armada de 1871 a 1914 se formaran dos alianzas. Por un lado, la Triple Entente, formada por Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña, y por otro lado, la Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sin embargo, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, estos bandos estaban formados por los siguientes países. La Triple Entente, ahora llamada los Aliados, estuvo formada por Francia, el Imperio Ruso, Gran Bretaña, Italia, Serbia y Rumanía. La Triple Alianza, por su parte, estaba formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria. Como hemos visto, las causas de la Primera Guerra Mundial fueron de carácter económico, político, militar e ideológico. Sin embargo, solamente hacía falta un pretexto para que esta guerra estalle, y ese pretexto se va a dar cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria, nada menos que el heredero a la corona del Imperio Austriaco, fue asesinado en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia. No se olviden que Bosnia es un territorio que estaba siendo reclamado por Serbia, vecina de Austria. Por tanto, su asesinato fue un asesinato político, llevado a cabo por un nacionalista serbio.
Austria obviamente responsabilizó a Serbia y le exigió la entrega de los culpables. Frente a este asesinato, el Imperio Austrohúngaro exigió a Serbia que investigue dentro de su territorio, encuentre a los culpables y se los entregue a Austria para su ejecución, condición que Serbia no aceptó. Por tanto, el Imperio Austrohúngaro, con el apoyo del aliado que tenía, que era Alemania, le lanzó un ultimátum a Serbia. Ultimátum que por supuesto Serbia no aceptó, y esto va a desencadenar todo el sistema de alianzas que se habían formado, y en unos cuantos días la Primera Guerra Mundial se había iniciado. Para entender cómo un acontecimiento precipitó la Primera Guerra Mundial, veamos el siguiente cuadro y el siguiente mapa con la cronología de los principales sucesos. Ya dijimos que el 28 de junio se produce el atentado en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia, donde es asesinado el archiduque Francisco Fernando. Serbia es amenazada por Austria-Hungría, le dan un ultimátum que no cumple. Por tanto, el 28 de julio, Austria declara la guerra a Serbia, pero resulta que Serbia era aliada de Rusia, y entonces Rusia empieza la movilización de todos sus ejércitos, amenazando a Austria de que si algo le pasa a Serbia, ellos invadirán Austria. Por tanto, el 1 de agosto, Alemania, que es aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. El 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia por ser aliada de Rusia. Por lo tanto, el 4 de agosto, Inglaterra, que es aliada de Francia y de Rusia, le declara la guerra a Alemania. Y el 6 de agosto comienza la guerra entre Rusia y Austria. Rusia iba en ayuda de Serbia. El 12 de agosto, Inglaterra declara la guerra a Austria y la guerra mundial ha empezado. La Primera Guerra Mundial tuvo las siguientes fases. La primera fue la guerra de movimientos, cuando se produce un avance rápido de los alemanes sobre el territorio francés y ruso. Pero luego se estanca porque tanto los franceses como los rusos resisten. Y se forman dos frentes, el frente occidental hacia el territorio de Bélgica y Francia y el frente oriental hacia el territorio de los rusos. La segunda etapa es la guerra de posiciones. Al no poder avanzar ninguno de los ejércitos, esta etapa también se le conoce como la guerra de las trincheras. Es la más duradera y la que más muerte va a traer para los soldados de ambos bandos. Luego, la tercera etapa es la crisis de 1917, cuando el imperio ruso se desmorona, fruto de la revolución rusa, y Rusia se retira de la guerra. Por el contrario, es el momento en que Estados Unidos entra en la guerra a favor de los aliados. Y finalmente, la última fase es la rendición de los alemanes y sus aliados debido al agotamiento que había producido toda esta guerra. En el siguiente mapa podemos apreciar los dos frentes de batalla que se formaron y que hemos mencionado. El frente occidental en territorio francés, el frente oriental en territorio ruso y un tercer frente en la zona de la península de los Balcanes. Como hemos señalado, la primera etapa o fase de esta Primera Guerra Mundial se denominó la Guerra de Movimientos en 1914. Para esto los alemanes habían diseñado el llamado Plan Schlieffen. Pretendían de esta manera cruzar el territorio de Bélgica e invadir Francia y llegar a la capital, París, lo más pronto posible. De esta manera querían dominar y someter definitivamente a los franceses. Sin embargo, el plan Schlieffen fracasó por la gran resistencia que encontraron los alemanes entre los belgas y los franceses. La guerra se va a estancar acá por años, entre 1915 y 1917. Para esto se van a construir una línea de alambradas y trincheras, más de 600 kilómetros, entre Suiza al sur y el Mar del Norte. Aquí se va a desarrollar la guerra durante estos años y prácticamente allí van a vivir los soldados día y noche expuestos al clima y también a las armas que se utilizaron en esta guerra. En este mapa podemos apreciar esos 600 kilómetros de trinchera que se construyeron en el frente occidental. Ninguno de los bandos pudo avanzar gran cantidad de territorios en estos años. Por eso se dice que la guerra se estancó y se desarrolló solamente un combate entre trincheras. En esta otra imagen podemos apreciar parte de esos 600 kilómetros de trincheras. Vemos cómo los soldados se resguardaban dentro de ellas de los ataques enemigos. Pero al mismo tiempo sobre estas trincheras habían grandes extensiones de alambradas, cercos y también era un territorio minado para evitar el ataque y el avance de los enemigos. Dentro del desarrollo de esta Primera Guerra Mundial, dos acontecimientos son determinantes en el año 1917, que es un año crucial para la guerra. Como ya hemos anticipado, es el año en que el imperio ruso empieza a desmoronarse porque se está llevando a cabo la Revolución Rusa. Rusia se retira de la guerra entonces
y desaparece el frente oriental. Ahora todo se concentra en el frente occidental. Pero al mismo tiempo es el año en que Estados Unidos entra a la guerra, bajo el pretexto de que sus ciudadanos habían sido bombardeados y hundidos en el barco llamado Lusitania. Se culpó a los alemanes de haber hecho este ataque, cosa que hoy en día está muy en duda, pero fue un buen pretexto para que Estados Unidos ingrese a la guerra del lado de los aliados. El ingreso de Estados Unidos a la guerra va a ser determinante. Su aporte en armas y hombres va a inclinar la guerra a favor de los aliados, aunque esta va a durar todavía un año más. Sin embargo, tanto en Austria como en Alemania se venían llevando a cabo sendas revoluciones que derrocaron a sus emperadores y buscaban la paz. El agotamiento va a llevar a las potencias centrales a la derrota y a la rendición. Cuando termina la guerra, las fronteras prácticamente no habían cambiado, es decir, no había habido ningún avance por parte de ninguno de los bandos. Ahora señalemos las características más importantes de esta Primera Guerra Mundial. En primer lugar, tuvo una gran extensión, no solo por la gran cantidad de soldados que movilizó, más de 70 millones, sino porque abarcó una gran extensión geográfica, los 5 continentes. Se comprometió a todas las colonias de los grandes países que entraron en conflicto en Europa. Una gran duración, fue la guerra más larga de estas épocas. Se usó un sofisticado armamento, como hemos señalado al inicio, toda la tecnología que entró en la guerra era una novedad para esta época. Asimismo, se usó profusamente la propaganda, exaltando el nacionalismo, el patriotismo, para luchar contra los enemigos de cada uno de los países. Y finalmente, se dio gran importancia a la retaguardia. Idos los hombres a la guerra, ¿quién quedaba para producir en los campos y en las industrias? Se echó mano de las mujeres y de los niños, que fueron la retaguardia que produjo lo necesario para abastecer a todos los frentes de batalla. Todo hombre que pudiera combatir, no importando su edad, fue enrolado y llevado al frente de combate, dejando de esta manera peligrosamente el aparato productivo en peligro de paralizarse. Por eso se echó mano de la mujer y de los niños para cubrir esos puestos en el trabajo de las industrias, del campo y todas las demás actividades económicas. La Primera Guerra Mundial abrió las puertas para que las mujeres se inserten en el mundo laboral y productivo, desarrollando en ellas una conciencia política sobre la lucha por sus derechos y sus libertades. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, el rol de la mujer no va a volver a ser como el de antes, ni en la familia ni en la sociedad. Se inicia una nueva era donde el trabajo femenino, donde su valoración como tal, como mujer, empieza a cambiar y empieza a ocupar un rol importante dentro de la sociedad y de la economía. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas consecuencias. Consecuencias sociales como la muerte de más de 8 millones de personas. También más de 14 millones de personas quedaron inválidas o discapacitadas. Asimismo, en muchas de las colonias empieza la lucha por la independencia de la misma respecto a las potencias que los dominan. Consecuencias territoriales: desaparecen el Imperio Ruso, el Imperio Otomano y el Imperio Alemán. Entre las consecuencias económicas tenemos que Alemania queda devastada y en las ruinas y obligada a pagar la deuda de guerra. Los demás países europeos también quedan en la ruina, mientras que es Estados Unidos quien va a emerger como la primera potencia mundial. Y como ya dijimos, la mujer adquiere un rol importante dentro de la economía y la sociedad. En este mapa podemos apreciar, por ejemplo, cómo después de la desaparición del Imperio Austrohúngaro nacieron nuevos estados, como Checoslovaquia, Hungría, Austria. En el caso de Rumanía, adquirió mayores territorios, etc. En este otro mapa podemos apreciar que de la desaparición del Imperio ruso nacieron repúblicas independientes como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. De la desaparición del Imperio Austrohúngaro nace Yugoslavia como un país pluriétnico formado por grupos étnicos como los serbios, croatas, eslovenos, bosnios, montenegrinos y macedonios. Y al desaparecer el Imperio Otomano, nace la República de Turquía. Reiterando las consecuencias económicas, precisemos que de esta guerra Estados Unidos emerge como la primera potencia económica mundial, la potencia hegemónica en el mundo. Este país no había sufrido grandes pérdidas materiales, ya que la guerra no se desarrolló en su territorio, sino en Europa. Además, los países europeos quedaron devastados y arruinados económicamente y dependían de Estados Unidos para su posterior recuperación. Dentro de las consecuencias políticas, la más importante fue la paz firmada en París, que consta de 5 tratados
entre los países vencedores y los países vencidos. A través de ese también se remodelaron las fronteras de Europa. Los países perdedores perdieron territorio y los países vencedores los ganaron. Asimismo, se culpa a Alemania de la guerra y se le obliga a pagar grandes sumas como reparación de guerra. También se creó la Sociedad de Naciones para asegurar la paz. La Sociedad de Naciones viene a ser un antecesor de la Organización de las Naciones Unidas. Y asimismo, se toman medidas para contener al comunismo soviético que ahora imperaba en la Unión Soviética. El tratado que pone fin a toda la Primera Guerra Mundial es el Tratado de Versalles, firmado en París, Francia. Es un tratado de paz mediante el cual se le obliga a Alemania a asumir todos los costos de la guerra. No hubo negociación. Alemania fue obligada a firmar este tratado y a aceptar todas las duras condiciones que se le imponían. Lo más destacable de este Tratado de Versalles es que Alemania es considerada la responsable de la guerra mundial y por tanto es obligada a pagar fuertes indemnizaciones de guerra a cada uno de los países vencedores. Sus colonias en Asia y África, sus colonias en ultramar, son repartidas entre los países vencedores y se le obliga a reducir su ejército a solamente 100.000 hombres. También en el continente europeo, Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales. En el caso de Francia, tuvo que cederle Alsacia y Lorena, la provincia que Francia reclamaba después de la guerra de 1871 que perdió con Prusia. Alemania cedió territorios a Bélgica, cedió el antiguo ducado de Schleswig a Dinamarca y cedió territorios a Polonia, el corredor de Danzig. Adicionalmente, el Tratado de Versalles prohibía a Alemania que militarizara de alguna manera la región de Renania, ubicada en la frontera con Francia y en el mapa ubicada con el color rosado. Asimismo, dejaba en manos de Francia el control de la región de Sarre por 15 años, en el mapa ubicada con las líneas de color lila. La región del Sarre era un rico territorio en carbón, cuya explotación quedaba en manos de Francia como una forma de asegurarse el pago de las indemnizaciones de guerra por parte de Alemania. Por todo esto, el Tratado de Versalles fue percibido en Alemania por su población y por sus líderes como una extrema humillación a su nación. Va a generar un gran resentimiento y un odio hacia sus vencedores. En los años siguientes, en la década del 20 y del 30, se va a desarrollar, impulsado por este resentimiento, la ideología del nazismo, que finalmente va a desarrollar la Segunda Guerra Mundial.